Entrevista al Día con Hernán Higuera. 6:39 en esta mañana de viernes. Vamos en los siguientes minutos a abordar un tema que es lo que el Ecuador siempre debió hacer, debió tener, debió exigir que en sus contratos con grandes empresas se cumplan por la importancia que tenían, sobre todo en temas de generación eléctrica. Voy a hablar con Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, sobre estos proyectos que siempre estuvieron pendientes y que finalmente se han decidido hacer. El 15 de octubre, la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, otorgó el título habilitante para la ejecución de un proyecto hidroeléctrico denominado Hidro Oriente, que se ubica en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, y el cual va a viabilizar la generación privada de 100 megavatios. Algunas empresas que se han juntado en este consorcio, en esta empresa Hidro Oriente, y que van a construir su propia autogeneración en un sitio en donde debería estar construida otra hidroeléctrica que se llama Hidro Santa Cruz, que debían haberla hecho los empresarios chinos de Ecuacorriente, que tienen la operación de la mina Mirador, y que no lo han hecho porque no cumplieron con la parte del contrato que les tocaba, entre otras cosas, construir puertos, vías y una hidroeléctrica. Pero bueno, hablemos primero de Hidro Oriente, que es una hidroeléctrica que sí se va a construir. Fernando, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Hernán. Buenos días a la audiencia. Hablar de la construcción de un proyecto privado, en este caso, el que usted hace referencia, no es algo nuevo. Existen grupos que tienen alrededor de 250 megas ya instalados en varios proyectos, en el rango de menos de 50 megas, porque así era la ley antes. Hoy día permite, para autogeneración permite 100. Entonces, ¿por qué se da esa necesidad? Precisamente porque si quieres proteger tus inversiones y el crecimiento y el desarrollo de tus empresas, estás consciente que el papá Estado no puede entregarte toda la energía. Y segundo, para que sean los negocios rentables, siempre se toman en cuenta dos factores vitales. El primero es contar con los permisos sociales ambientales y el segundo es contar con la fuente de energía. Entonces, en el caso del proyecto que se hace referencia, en efecto, esta es una zona identificada hace algunos años, específicamente en la época del 2011-2012, precisamente porque aguas abajo de la ubicación actual de este proyecto que se hace referencia, ya se hicieron los estudios y se identificó para un proyecto que debía abastecer hasta 129 megas para la futura mina Mirador. Entonces es interesante ver cómo en una zona identificada con el potencial hidrológico, hidráulico requerido, se ha concretado. En efecto, el año pasado, a comienzos del año pasado, en la primera semana de enero, la empresa solicita al gobierno, a través del Viceministerio de Electricidad y Energía, el certificado que te permite a ti a lo largo de 18 meses obtener el título habilitante, que es el contrato formal con el Estado, el que haces tu referencia, que la ministra encargada el 15 de octubre les dio, o hacer todos los estudios básicos hasta el de factibilidad final que dicen que vale o no vale la pena hacerlo. Y en este caso, me alegro mucho, se concretó en un tiempo relativamente rápido, 18 meses, porque hay proyectos en los que yo he estado vinculado que nos han tomado 2 años, 3 años y medio llegar a tener el título habilitante. Ahora, esta empresa ya tiene experiencia, es decir, ya tiene otras hidroeléctricas. ¿A qué grupo se pertenece, si podemos saber? Este es uno de los grupos que con este llegarían a tener alrededor de 260 megas ya instalados de potencia nominal, y están vinculados específicamente, en este caso hay más de 20 socios que vienen del sector de consumo masivo de alimentos, vienen del sector cartonero, del sector cerámico, de varias áreas en las cuales existe demanda permanente de energía. En los otros proyectos han comprado participación en proyectos preexistentes, como Hidro San Bartolo, por ejemplo, o tienen negocios propios como Enermax, y de alguna manera quien lidera todo esto está vinculado al grupo Corporación Favorita, CA. Y creo que han sido efectivos en esto, han tenido ya bastante experiencia y les ha ido bastante bien. Ahora, construir hidroeléctricas siempre ha sido un problema, digamos, por el asunto del clima.
en esta zona, en la provincia, en los límites entre Zamora y Morona, ¿está garantizado el tema del líquido que mueve las turbinas? En esta zona es una zona que justamente uno de los estudios que se hace es identificar dos factores que definen si es que hay un proyecto hidroeléctrico en términos muy sencillos para que la audiencia nos entienda. Ajá. Que haya una buena diferencia de altura entre el punto de carga y el punto de descarga. Y segundo, que tenga un caudal mínimo que le haga posible la generación. Entonces, es el estudio más básico y más importante saber que en las peores condiciones de clima, el estiaje, sigue siendo factible hacerlo. Y de ahí viene que los proyectos estos se diseñan con un factor, digámoslo así, de eficiencia para que la gente nos entienda, de mínimo 85-90%. Es decir, que tú puedas contar con generación eléctrica durante la mayor parte del año y en condiciones extremas igual generas en la potencia más baja. ¿Cuántos de estos proyectos tiene el Ministerio de Energía o tenía el Ministerio de Energía pendientes, estancados, que no se les daba trámite? ¿Y cuáles son las razones? Existe el Plan General de Electricidad, que es una revisión que se hace, que es una planificación en la cual se la revisa periódicamente. Tomemos como ejemplo el proyecto hidroeléctrico Santa Cruz de la empresa Ecuacorriente. Ese estaba en la planificación hasta el año 2021. Ajá. Y utilizando un documento interno, un documento que hacen el análisis si es que se encuentra o no en el Plan Nacional de Electrificación. En el plan de electrificación. Explican que salió en el 2021 porque simple y llanamente no han hecho nada en los años que correspondía e inclusive estaba previsto a que entre en operación en el 2024. Uno de los condicionantes para la resolución que se le da a un solicitante de cualquier proyecto es saber si está primero en ese plan y segundo, si es que tienen las condiciones técnicas y conocimiento y experiencia adecuado para ser dignos de recibir ese certificado y posterior título habilitante. En el caso del proyecto que tú haces referencia de Hidro Oriente, claramente es evidente la experiencia que tienen y segundo, no estaba incluido en el plan maestro de electricidad, lo cual no es un problema. Simple y llanamente se toma en cuenta que para la planificación del próximo periodo, que ahora va hasta el año 2032, se lo incluirá. Proyectos como estos han habido varios y como digo, siempre ha tomado un promedio de 2 años y medio a 3 años y medio obtener el título habilitante o el contrato de concesión en términos más simples. Existen en la planificación varios proyectos relativamente pequeños por las limitaciones propias de la ley. Aquí, para que las personas nos entiendan, autogeneración es que nosotros como inversionistas nos metemos en algo para nuestro autoconsumo, para abastecer nuestras necesidades. Generar nuestra propia energía. Exacto, generar nuestra propia energía. La ley modificada desde hace un par de años, año y medio para ser exactos, permite hasta 100 megas. Y el otro rubro es generación. Generación que tiene unas condiciones diferentes, es con fines comerciales. Eso estaba limitado a 10 megas. Pero ahora subió a 100 en el cambio recién hace unos 15 días, hace ¿no? 15 días. Ajá. Lo cual busca más participación activa del sector privado. Porque el sector privado, nos guste o no, hay grupos empresariales nacionales e internacionales con capacidad económica de financiar estos proyectos. En términos generales, un proyecto hidroeléctrico en las condiciones normales de nuestras montañas y de nuestras zonas montañosas demanda entre 2 millones y 2 millones y medio entre 2 millones y 2 millones y medio por mega, si estamos hablando de proyectos, en este caso, de 250 a 300 millones. Y son solo grupos serios del sector privado que pueden financiar eso. Y dentro de esta planificación existen grandes proyectos en el portafolio del Estado, de mucha envergadura, como el proyecto Santiago, por ejemplo, que a futuro, y entiendo que es uno de los afanes formales de este gobierno, dejar el estudio de factibilidad listo para lanzar una licitación internacional por la envergadura, porque no estábamos hablando, ahí ya no hablamos de cientos de megas, sino de miles de megas. Entonces sí, hay una planificación y dentro de esa planificación hay muchos proyectos en tintero.
Hidropaute les decía, Hidro Oriente les decía se va a ubicar en el río Machinaza, entiendo, ¿no? Sí. Coge las aguas del río Machinaza para generar energía. 5 kilómetros más abajo debía estar otra hidroeléctrica que es Santa Cruz. La hidroeléctrica Santa Cruz está dentro del contrato que se firmó entre el Estado ecuatoriano y la empresa Ecuacorriente, la empresa china que opera la mina Mirador. Pero a los señores empresarios chinos hasta el día de hoy no les ha dado la gana de levantar esa hidroeléctrica. Y constantemente durante estos años han mostrado su desinterés. ¿Por qué el Estado ecuatoriano no ha hecho cumplir? Porque a ellos se les estaba dando una energía subsidiada, ¿no? Claro, en el contrato. Hasta hace 2 semanas. El contrato es muy claro en el caso de esta empresa Ecuacorriente de origen chino. Establece en el anexo I que el Estado proveerá durante 5 años la energía a partir del momento que ellos terminen la construcción de la línea de transmisión que viene desde Azuay, Taday, Bomboíza, Mina Mirador, más o menos 132 kilómetros. Esos 5 años vencen a finales del mes de octubre de este año. Ya se acabó el plazo. La obligación está ahí. Y claramente establecía, o hasta que entre en plena producción el proyecto hidroeléctrico Santa Cruz, Hidrocruz S.A. Y aquí yo quiero hacer algo público. En octubre 12 hay una comunicación interna en donde la dirección respectiva del Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable claramente contesta a una pregunta del Viceministerio de Minas, y esto es un documento importantísimo, en el que dice, quiero conocer el criterio de su viceministerio sobre la factibilidad y la planificación dentro del sector eléctrico de este proyecto Santa Cruz. Y lo voy a leer literalmente. En el ámbito de las funciones de la dirección se recomienda la pronta ejecución del proyecto eléctrico Santa Cruz de al menos 100 megavatios para el abastecimiento de energía eléctrica de las minas Mirador y Mirador Norte, que es la expansión de la mina. Considerando que la ejecución del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz podría tomar 4 a 5 años, se recomienda que Ecuacorriente S.A. identifique otras estrategias para el abastecimiento de energía eléctrica, tales como la autogeneración termoeléctrica a través de algunas de las modalidades de participación privada o público-privada que establece la norma vigente. Esto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista contractual. Hoy día la mina está parada porque no tiene energía. Porque no hicieron su hidroeléctrica. Tienen una necesidad de 80 megas. Y en eso yo discrepo con algunos. Y pierden ellos y perdemos nosotros. Pierde regalías ¿por qué? Ajá. Impuestos, regalías, y aproximadamente, si tomamos en consideración que ellos en el rubro de exportación minera generada para la mina Ecuacorriente está en el rango de 1.160 millones año. En 45 días probablemente lo proporcional son 150 millones. Wow. Y aquí discrepo con algunos analistas que dicen es que el Estado no les dio energía. Yo les acepto eso si fuese en el caso de la mina Fruta del Norte, en donde el contrato exclusivamente reza que el Estado proveerá la energía. Pero en este caso, exigía el contrato desde el primer día, y ellos en su planificación tenían previsto para el 2015 contar con la central hidroeléctrica de 129 megas. Y ningún ministro a su turno desde el 2012 que se firmó el contrato hizo cumplir esto. Ha habido comunicaciones formales. No nos olvidemos que este contrato fue firmado en la época de Rafael Correa, y el ministro de turno era Javier Córdoba. Cuando se firma era el ministro Pastor. Avanzan los años y en el 2017 la empresa manifiesta por primera vez que no van a construirla y presentan una actualización del Plan General de Trabajo e Inversión. En el 2017 al ministro Córdoba. No hay respuesta, no se llega a firmar una adenda al contrato, que eso es lo único que puede vincular a un cambio sustancial como este. Es una eliminación de una inversión de 216 millones del 2012. Y luego en el 2020 vuelven a insistir que no quieren. Vuelven a insistir ante el ministro René Ortiz con la misma cuestión. Y finalmente sucede lo mismo, no se modifica el contrato, no hay una adenda 2 al contrato. Y nace en el gobierno del presidente Lasso, el 22 de diciembre, en diciembre del 22, la propuesta de sentémonos a negociar y ver si podemos modificar el contrato. Ahí recién les interesó ya. Correcto. Ya se vieron en aprietos. Pero ahí comienza
algo contradictorio. En mayo del 2023, cuando estamos ya sabiendo que hay este problema, la empresa envía una carta contundente firmada por su gerente general y representante legal, tanto de Ecuacorriente como de la empresa Hidrocruz S.A., el señor Xu Shen, y dicen, señores, hemos identificado que es vital contar con la central hidroeléctrica. Después de para 13 años de haber dicho que no. Pero ¿qué sucede al final del día, en julio del 2018? Totalmente contradictorio. Firman un acta de acuerdo de las partes en la cual uno de los puntos importantes de esa acta, en el punto 4, es coger y decir, eliminemos completamente todo lo que hace referencia a la construcción de la central hidroeléctrica, al igual que el anexo I, que es el documento vital y clave que define todas las condiciones de provisión de energía y la construcción. Y eso se quedó en el limbo, porque entre julio y noviembre 23, que se fue el ministro de turno, no se firmó. Yo pregunto públicamente, ¿por qué no firmaron? Si todo el equipo de 5 funcionarios del Ministerio de Energía y Minas llegaron a firmar el acta de las partes de una potencial modificación 2 o adenda 2 del contrato. ¿Por qué no se firmó? Y en este gobierno, el segundo viceministro de Minas, Diego Ocampo, negó firmar e hizo público en declaraciones que faltaban aspectos técnicos, económicos. El tema es que no van a tener hidroeléctrica en el pronto tiempo, ¿no? De las que se necesita ahora por el tema de la crisis. Qué pena, porque además nadie hace cumplir esos contratos que el Estado debería tenerlos al día. ¿Dónde está Contraloría? Entiendo que hubo en el 2007 un primer análisis de Contraloría. ¿Y? Y debo entender, y no lo he leído, que Contraloría de alguna manera justificaba la posibilidad de que no se haya construido hasta ese momento, porque había montos de inversión que superaban el monto inicial comprometido, que era de 1.419 millones. Pero eso no exime el hecho de que deje de ser el contrato vinculante, porque no ha sido modificado de ninguna manera la adenda número 2. Mientras unos construyen, otros nunca la hicieron. Hoy en esta crisis, algunos están garantizando la posibilidad en el mediano o en el corto plazo de tener una autogeneración, y otros con proyectos tan grandes y tan rentables como Mirador, que se las están jugando, digamos, o que están en riesgo, porque de aquí, ¿quién les va a dar energía? Correcto. Y esa broma, no haberlo hecho, broma entre comillas, irresponsabilidad, digamos, como es. Falta de planificación, falta de visión gerencial. No nos olvidemos que también es una empresa pública la que está atrás China, claro, de todo esto. De gobierno a gobierno fue, ¿no? Exactamente. No nos olvidemos de eso. Les puede costar, supongamos, que están moviendo cielo y tierra para suplir esos 80 megas que necesitan. Necesitarán por lo menos $100 millones inmediatos de inversión para obtener sistemas de generación en base termogeneración. Qué pena lo que les está pasando, qué pena también por el país, y allí está la irresponsabilidad de muchos funcionarios que pasaron durante todos estos años sin exigirles a la empresa china que cumplan con lo que se comprometieron. Hoy la están pasando mal por falta de energía. Gracias, Fernando. Listo, gracias de verdad. Muy gentil. Siempre a las órdenes. 6:57 a.m. Seguimos con más en Notimundo al Día.